Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando vean este video. La idea de este video cortito es para explicar de manera muy rápida lo que son los géneros discursivos y que tienen que ver con las prácticas sociales vinculadas a lo lingüístico. Acá me acompaña mi hijo Emiliano. Saluda a mí. Bueno, él está saludando ahí. Bueno, la idea es que expliquemos un poco para que ustedes puedan realizar la actividad final del taller propedéutico y vamos a comenzar. Primero tenemos que definir lo que es un enunciado, ¿no? Un enunciado es un mensaje expresado por un hablante que tiene un significado dentro de una situación comunicativa determinada. O sea, enunciado, para ser así más concretos, es todo lo que se dice, ¿tá? Un diálogo entre dos amigos, una carta, un poema realizado por un escritor o el canto de una hinchada en la cancha son enunciados. En todos los casos, estos enunciados varían de acuerdo a el contexto en el que se producen, quién es el destinatario, cuál es el propósito de la enunciación, si la situación es formal o no, y si la comunicación es oral o escrita. ¿Estamos? Sí. Sí, dice Emiliano. Emiliano está entendiendo. Cada esfera del uso de la actividad, cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Bueno, esta definición es del año 1982 y pertenece al autor de la teoría del enunciado, la que después se llamó teoría del enunciado, Mikhail Bakhtin, de cual vamos a hablar ya cuando volvamos a clase. Vamos a hablar más concretamente sobre él y la teoría del enunciado, pero en este caso lo que hace es la definición del enunciado. Toda actividad humana, ya sea literaria, científica, periodística, de la vida cotidiana, etc., necesita transmitir sus mensajes y organizarlos de una manera relativamente estable. Es por eso que los textos comparten una serie de rasgos distintivos que permiten identificarlos a través de su forma y contenido. Por ejemplo, una carta al director, un chiste, una receta de cocina. Entonces surgen así los distintos géneros discursivos. Pertenecen a un mismo género discursivo los enunciados que comparten estas características en una situación comunicativa. Las características que tiene que compartir un enunciado para que se agrupe en un género discursivo puntual tienen que ser estructura, tema y estilo. Bueno, hablemos de la estructura. La estructura se trata de cómo está organizada la información que contienen los enunciados. O sea, hay ciertos tipos de enunciados que tienen estructuras estables. Esto quiere decir que la organización de la información que contienen se hace casi siempre de la misma manera. Por ejemplo, en las cartas formales. Un chico. Por ejemplo, las cartas formales, todas tienen la misma organización o es muy similar: lugar, fecha, dato del destinatario y cuerpo de la carta, etc. Esto significa que todas las cartas formales constituyen un género discursivo porque comparten, entre otras cosas, la estructura. Bueno, acá en el PowerPoint no se ve muy bien, pero yo les dejo una carta formal. Hay también un meme y un chiste. Bueno, yo después se lo mando si quieren al digitalizado ya al PowerPoint para que ustedes lo vean. Y lo que explicamos acá con respecto a la estructura es que hay enunciados o géneros discursivos que tienen enunciados cuyas estructuras son idénticas o que son más estables. En cambio, hay otros que no, en los cuales las estructuras son mucho más inestables o variables, ¿no? Bueno, acá les dejo otros ejemplos que después lo van a poder ver bien, que son una historieta, un poema o una, en el caso de la noticia, una noticia periodística, ¿no? Bueno, hablemos de qué es el tema. El tema es aquello de lo que habla un enunciado. Algunos géneros discursivos se conforman a partir de enunciados que comparten un mismo tema. Esto se debe a que están vinculados por ser de las mismas esferas de la actividad humana. Por ejemplo, el periodismo, la medicina, la abogacía son géneros discursivos en los cuales los enunciados hablan
casi siempre de los mismos temas. En el caso de la abogacía, por ejemplo, hablan del derecho, y en la medicina hablan también de lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Las recetas médicas son un género discursivo porque poseen una estructura similar que todas las recetas comparten, y porque también están vinculadas a una misma esfera de la actividad humana, que es la medicina. Por eso se vinculan todas ellas con temas médicos, mencionan enfermedades, tratamientos médicos, y usan palabras específicas del ámbito de la salud. A ese lenguaje o a esas palabras específicas nosotros lo vamos a llamar terminología técnica. Y por último, el estilo. Son los recursos lingüísticos que se utilizan en un enunciado, ¿no? El estilo se manifiesta en la forma personal en que cada hablante crea sus textos. Sin embargo, aunque el estilo tiene un alto grado de subjetividad, o sea, es algo personal, que varía de acuerdo a cada persona, también suele ser relativamente estable porque está vinculado al tema, ¿no? Por ejemplo, la formalidad y distancia en el trato del médico tienen que ver con el estilo de todos los médicos. Por esa razón, el estilo es otro de los factores que comparten los enunciados, que se agrupan en un mismo género discursivo. Bueno, después hablamos de la clasificación. Eso también forma parte de la consigna final del trabajo, y tienen que hablar de la clasificación en géneros discursivos primarios y secundarios, ¿no? Cuando hablamos de géneros discursivos primarios, son los que se corresponden con la comunicación cotidiana, oral o escrita, no importa, porque un diálogo, un pedido de ayuda, una carta, una receta, una interjección, una onomatopeya, etc., se caracterizan por la inmediatez y la espontaneidad, es decir, que refleja nuestra capacidad como hablantes de desenvolvernos como usuarios de la lengua en las prácticas cotidianas. Bueno, ahí hay un chico que dice, este chico le pregunta, ¿qué te pasa? El otro le dice, me duele la cabeza, y el otro le contesta, ¿por qué no te tomas una aspirina? Bueno, esto es parte de una historieta, es un diálogo. Y acá tenemos onomatopeyas de distinto tipo, ¿no? Ahí tenemos onomatopeyas de explosiones, etc. Bueno, en cambio los géneros discursivos secundarios son complejos, son más desarrollados y elaborados que los primarios, preferentemente escritos, y requieren de un proceso de planificación. Ahí es donde a nosotros nos interesa, porque obviamente en lectura, escritura, oralidad, a nivel académico vamos a ver textos académicos que son de géneros discursivos secundarios, ¿no? Son géneros discursivos secundarios una novela, un informe científico, una película, un discurso político, un video musical, etc. Los géneros discursivos secundarios, en su proceso de elaboración, reelaboran diversos géneros primarios, por ejemplo, cuando un diálogo se incluye dentro de una novela, ¿no? Por el tipo de enunciado, ahí les dejo un cuadrito que después lo van a ver ustedes bien. Se definen las características y da ejemplos, ¿no?, de los que son simples o primarios, o complejos o secundarios, según Mikhail Bakhtin. Acá también les dejo ejemplos de géneros discursivos puntuales, por ejemplo, el género discursivo de la literatura, del periodismo, lo científico, lo humorístico, etc. Y también van a tener ahí la intencionalidad, que tiene que ver con la función lingüística, que le hemos nombrado por ahí en algún momento en los cursillos de los ingresantes. Bueno, este cuadrito, mapita conceptual, explica bien qué son los géneros discursivos. Se clasifican en primario y secundario, a modo de resumen. Y bueno, en los géneros discursivos los enunciados se agrupan por estructura, tema y estilo. Para terminar, existen diversos géneros discursivos, los que están determinados por la práctica social en la cual se incluyen, o sea, por la actividad humana que los produce, y por la situación comunicativa en la cual aparecen. Para formar parte de una comunidad de conocimiento hay que aprender a usar sus géneros, sus prácticas letradas. Esto quiero que lo tomen muy en cuenta, porque tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros como futuros docentes de aprender el género discursivo de la educación en general, en términos científicos, en términos académicos, en términos formales. O sea, hay que saber dirigirse a los compañeros, a los colegas, saber escribir un artículo, saber hacer una planificación, un programa. Bueno, todas esas cosas son prácticas que nosotros tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Los distintos textos que pertenecen a un género discursivo determinado poseen características similares que les permiten ser clasificados.
Los géneros discursivos construyen el conocimiento, las identidades y el poder en una disciplina. Un género discursivo que no se puede identificar con una forma discursiva, ya que en general estas se combinan. Bueno, esto es a modo de conclusión, ¿no? Bueno, espero que les haya servido y bueno, espero sus respuestas al trabajo práctico final. Saludos.